decirlo como es, tiene una razón que se estuvieran otorgando estos días adicionales de aguinaldo. Desde que se suscribieron los convenios para la modernización de la educación básica y normal, hubo estados que arrancaron desde el principio, desde 1992, imagínense ustedes, con 90 días de aguinaldo. Entonces había estados como el Estado de México, como Hidalgo, como Morelos, Baja California, Michoacán, Aguascalientes, que traían 90 días de aguinaldo. Entonces obviamente el Sindicato Nacional traía la radiografía de todas las entidades federativas en el país. Entonces cada vez que se iban a las negociaciones salariales, siempre se decía, entonces hay maestros de primera y maestros de segunda. Y los maestros tenían razón, porque en Zacatecas tenían aguinaldo de 40 días. Entonces la presión que mantenía el sindicato pues era muy fuerte. Y claro que era una presión con sustento, porque si a nivel nacional todos hubieran tenido los 40 días, pues no hubiera habido razón de ser para que en Zacatecas se les dieran días adicionales. Sin embargo, al tener ya ese referente de 90 días, empezaron a darles algunos días adicionales desde hace aproximadamente 18 años. Ahora están así las cosas. 2014 pues pasó algo muy lamentable. Yo soy de la idea que ya no veamos hacia atrás, veamos hacia adelante cómo resolverlo, y bueno, estamos proponiendo precisamente que vayamos al fondo de compensación. En ese fondo, donde al Estado de México le dan más de 6.500 millones, donde a Chiapas le dan más de 2.300 millones, es justo para todos los recursos que ha perdido Zacatecas que cuando menos traigamos 1,000 millones de pesos en ese fondo. Hemos platicado con la diputada Minerva Hernández del PAN, donde nos han dado el respaldo de los 4 diputados que tienen al interior de la Comisión de Presupuesto. Hemos platicado también con Jesús Esma, coordinador de la bancada del Verde, para que sus 2 diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto también nos den el respaldo. Hemos hablado con la diputada Soraya Bañuelos para que nos hagan el favor, los 2 diputados del Partido Nueva Alianza nos den el respaldo al interior de la Comisión de Presupuesto. Platicamos también ya con la maestra Hortensia Aragón, le mandamos una nota informativa a través del diputado Santiago y de la diputada María Elena. Hay quien me dice, Jorge, es que estás haciendo un escándalo nacional. La verdad es que con la experiencia que tuvimos de la inscripción del crédito de interacciones, hubo quien me dijo que era iluso, que no lo íbamos a lograr. Ya se logró. Por eso yo reitero, esta solución es parte de todos. Ojalá y en este esfuerzo podamos sumar a todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, porque sí es un tema que de no hacerlo, todo el esfuerzo de recaudación adicional o todas las medidas inteligentes que se han tomado para elevar las participaciones federales, para lo único que nos sirven es para no tomar deuda, sustituirle esa deuda por esos ingresos adicionales que hemos tenido. A la diputada Lorena Oropesa, el impuesto a la infraestructura cuantificado en la Ley de Ingresos para el año 2018 significa 175 millones de pesos. Divídanlo entre los 58 municipios, pues ni siquiera nos da de 4 millones por municipio. Es por eso que las acciones que desde la Secretaría de Infraestructura se hacen son buenas, permiten atender lo urgente, pero sin duda son insuficientes. Al mes de septiembre hemos captado 157 millones de pesos. El incremento a la Universidad Autónoma de Zacatecas permitió establecer en la Ley de Ingresos un techo de 283 millones de pesos. Es decir, pasaríamos de 141.5 a 283. ¿Qué problema tenemos con el impuesto a la universidad? El único efecto colateral que observamos de la controversia constitucional y del uso de los medios de defensa de las empresas mineras grandes es que, así como el Estado
ha dejado de percibir 1.230 millones, la Universidad Autónoma de Zacatecas deja de percibir 123 millones de pesos, que es el 10% que se le aplicaría de manera automática a los 1.230 millones del impuesto ecológico. A septiembre del 2017 hemos recibido 123 millones de pesos negativos. Es decir, no hemos captado para la universidad 123 millones de pesos. Pero aquí se dio un efecto muy importante. Ante la situación que estábamos iniciando, divorciamos la parte de los ingresos del gasto, de tal suerte que a la Universidad Autónoma de Zacatecas se le generó su presupuesto que le habría de dar el gobierno del estado de Zacatecas. Ese presupuesto se ha cumplido peso a centavo. Es lo que ha permitido que a la fecha la Universidad Autónoma de Zacatecas no haya colapsado. Esa sería mi intervención, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, maestro Jorge Miranda. Ahora se le concede el uso de la voz a los señores y señoras diputados que formularon preguntas para su intervención y su derecho a réplica hasta por 2 minutos. Tiene la palabra la diputada Giovanna Bañuelos, si así desea hacerlo. Con su permiso, diputada presidenta. Conozco bien la naturaleza jurídica de la Secretaría de Finanzas, secretario Jorge Miranda, sé muy bien a lo que está obligado y a lo que no. Sin embargo, y por fortuna, usted habló de principios como ética, como profesionalismo, como compromiso con Zacatecas, y para mí eso significaría que más allá de entregar la información, una información privilegiada, le hemos sostenido, a la que usted tiene acceso y de la que tuvo en el proceso de entrega-recepción, a la Secretaría de la Función Pública, que dicho con todo respeto, en 13 meses no ha podido fincar responsabilidades a quienes han estado como responsables de este desfalco, también debería de tener usted esa obligación ética y moral de presentar toda esa documentación y esas pruebas a la Procuraduría General de la República, a través de una denuncia que desde la Secretaría de Finanzas se hiciera a aquellos funcionarios, al mismo exgobernador Miguel Alonso, quien no nos queda duda ninguno de nosotros, y por fortuna usted nos lo ha confirmado, hizo definitivamente un manejo muy irresponsable del recurso público durante su sexenio. Creo que ese paso, señor secretario, le hace falta darlo. El hablar de que no estaban actuando al margen de la ley, lo recordamos, ustedes lo saben, es a final de cuentas parte de la misma mafia. Para que se pudiera solicitar aquella deuda en el año de junio del 2011, la primer deuda que solicitó Miguel Alonso, se hizo una modificación a la ley de deuda pública en el Estado, propuesto por la entonces diputada Ana María Romo Fonseca, priista y avalada evidentemente por toda su fracción parlamentaria. Entonces, claro, cuadraron todo desde el marco jurídico para poder hacer este desfalco financiero que nos tiene hoy colapsados, no solamente a la administración de Alejandro Tello, lo que todavía es peor, a todos los zacatecanos padeciendo esta terrible crisis. Celebrar que usted se exprese públicamente como profesional, de que ni aún recibiendo instrucciones del propio gobernador sería capaz de hacer lo que el propio gobernador sí fue capaz de hacer, porque en aquella deuda que se solicitó a Zacatecas, recordarán todos, quien fungía como secretario de Finanzas era justamente Alejandro Tello. Qué tristeza que él no comparta los valores de profesionalismo, de ética, y que tampoco tenga los pantalones que usted hoy tiene para hacerle frente a la situación que tiene Zacatecas, y que con un discurso de mucha mentira, de mucha demagogia, se le dijera a los zacatecanos que la única manera de sacar al Estado de un endeudamiento que heredó Amalia García de más de 2.100 millones de pesos en aquel entonces era adquirir otra deuda por, irónicamente, más de lo doble, 4.700 millones de pesos, que al término de su sexenio evidentemente se multiplicó, y usted mejor que yo conoce esas cifras. Creo que no solamente hay que actuar con rectitud en lo interno, mientras todavía se pueden proteger la espalda, hay que hacer las denuncias correspondientes, y lo invito de manera respetuosa, secretario Jorge Miranda, a que lo hagan no solamente
ante la Secretaría de la Función Pública, sino también ante otras autoridades que pueden actuar, porque usted y yo sabemos, y muchos zacatecanos saben, que si verdaderamente el escándalo que se está haciendo en Zacatecas no fuera por inscribir una deuda de la que se fue omiso de 550 millones de pesos, sino por enjuiciar a los responsables de esta, por lo menos Miguel Alonso y muchos de sus secuaces ya estarían tras las rejas. Decirle a la Secretaria de la Función Pública que ojalá que esas investigaciones concluyan un día. Han sido 13 meses ya, señora secretaria, y hasta la fecha, salvo al director del COBAES y los rumores y la información que usted ahorita nos da del exsecretario de Finanzas en el segundo periodo de Miguel Alonso, no hemos visto absolutamente nada de la Secretaría de la Función Pública. Ojalá, secretaria, que concluya estas investigaciones pronto y que nos informe. Y lamentar la flojera del secretario de Administración, que no tuvo ni siquiera el respeto de pedirle a los auxiliares que están aquí, que están arriba, que están afuera, de que le redactaran algo para contestarnos a los diputados. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada Giovanna Bañuelos. En uso de la voz, la diputada Mónica Borrego. Con su permiso, diputada presidenta. Bueno, aquí solamente agradecer y pues tomar en cuenta de que en realidad lo que nos dicen muchas veces es pues mucho ruido, pocas nueces. Y los ciudadanos que quieren ver resultados, esos son los que se quedan preguntando qué es lo que va a pasar, el dinero que se llevaron, dónde quedó. Aquí a la secretaria Paola Rey yo le pregunto, ese millón que le dieron a Flores Amán, ¿lo regresó para que lo volvieran a contratar? Como eso y tantos de los que hicieron observaciones, los quitaron y luego los volvieron a poner. Nos quedamos con algunas dudas, pero les agradezco que estén aquí y lo que quiera que nosotros como diputados y yo como diputada pueda ayudar para el bien de Zacatecas, transparentar, aquí estoy, para decir lo que ustedes no pueden decir a lo mejor, yo lo digo. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. En uso de la palabra, el diputado Samuel Reveles, para su derecho a réplica, hasta por 2 minutos. Desisto de la palabra. El diputado Santiago Domínguez, hasta por 2 minutos. Sí, muchas gracias, diputada. Pues coincido con lo que se plantea, secretaria Paula Rey, de que hace falta hechos. Sabemos que hay un proceso, sabemos que se informa pues de actividades que se están haciendo de la función pública, pero a la ciudadanía pues no queda claro qué hechos contundentes, decíamos cuáles concretamente ya se están pues prácticamente definidos, ¿verdad? No vemos esa parte. Yo coincido con que sería muy importante aterrizarlos y sería muy importante darlos a conocer que se está actuando por parte de la función pública. Maestro Jorge Miranda, bueno, cuando preguntaba yo de lo ilegal o no, era concretamente de los recortes, no de los subejercicios, porque la ley de disciplina financiera, tanto estatal como federal, bueno, pues marca que no se pueden hacer recortes ya cuando se está presupuestado en el año fiscal al que se refiere. Entonces, yo ahí nada más aprovechar esta parte para comentar que hemos estado haciendo los análisis por lo que se viene del presupuesto y si no se contempla, por ejemplo, el tema de las remesas que llegan al Estado, que son cerca de 14,000 millones de pesos, que es lo que nos ayuda en las comunidades, en las colonias y en los barrios de Zacatecas, pues prácticamente estaríamos administrando efectivamente una nómina sin posibilidades de desarrollo, sin posibilidades de educación, de salud y prácticamente en todos los sectores estaríamos pues sin ningún tipo de inversión para el desarrollo de nuestro Estado. Yo creo que tendríamos que poner los ojos ahí y pues estamos puestos para lo que viene, de revisar con un profundo análisis el tema del paquete económico que tendrá que llegar aquí a la legislatura. Muchas gracias, diputada.
Gracias, diputado Santiago Domínguez. En uso de la palabra, el diputado Omar Carrera para su derecho a réplica por 2 minutos. Gracias, presidenta. Reconozco algunas de los cuestionamientos, algunas de las respuestas, secretario de Finanzas, sin embargo, se quedan muchas en el tintero, lo del tema del refinanciamiento, el costo de los intereses, el tema de la recaudación, pero bueno, al fin y al cabo es una compadecencia que aquí se armó a modo por la CRIC, por algunos de sus integrantes y son las condiciones y son los elementos a los que vamos a tener acceso más que nosotros el ciudadano. De igual manera, la secretaria Paula Rey, yo creo que en estos 13 meses de trabajo, y lo digo con mucho respeto, ha dejado mucho que desear. En usted recae la responsabilidad de sancionar y de castigar a los corruptos, a los rateros, a los sinvergüenzas, a los que saquearon a Zacatecas. Y no la vemos en esa condición. Yo le diría con mucho respeto, si en este año no se dan las condiciones necesarias, hay que considerar y valorar mucho la permanencia en el gabinete. Y bueno, el que sí de plano, no sé si no tenía ganas de venir o no tenía ganas de contestar secretario de Administración, no lo hubiera hecho. Hay 1000 justificantes para no haber venido y no haber dado este espectáculo de no contestarnos, de no respetar, aun y cuando se le tomó la protesta de decir la verdad y de conducirse, no lo está haciendo. Y no nos está fallando a nosotros, le está fallando al pueblo de Zacatecas. Y los 3 en conjunto le están fallando a su jefe político, que es el gobernador Alejandro Tello. En ustedes también cae la responsabilidad que hoy por hoy sea un gobierno reprobado por la mayoría de los ciudadanos zacatecanos. Ustedes son parte de este gobierno y deben de dar resultados. Y quien no pueda, se debe de ir, así de simple. Ya estuvo bueno de tanta mediocridad y ya estuvo bueno de que nada más nos estén dando a tole con el dedo. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Felipe Cabral, hasta por 2 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. A la doctora Paula Rey Ortiz Medina, usted nos habla en su contestación de que se auditó el programa 3x1, no nos dice de qué año. Y eso es muy importante para nosotros también conocer los resultados de la auditoría para corregir todo lo que se ha cometido. Este año estamos ejerciendo una mezcla de recursos de 400 millones de pesos. Queremos incrementarlo para el año que entra, pero sí necesitamos conocer los resultados de la auditoría. Le voy a contar un caso, tuvimos un problema con los tianguis agropecuarios migrantes que el gobierno anterior estaba haciendo, pero se encontró que había corrupción. El gobierno actual detuvo esos tianguis que ya están a punto de reiniciarse, pero conocimos los detalles y es de lo que estaba envuelto de la corrupción, de qué se hacía aquí en esta área y qué se hacía en la otra, y eso nos sirvió para hacer nuevas reglas y corregir los errores y continuar con nuestros programas migrantes. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Isadora Santibáñez, hasta por 2 minutos en su derecho de réplica. Declino mi participación, diputada presidenta. Gracias, diputada. El diputado Carlos Peña en el uso de la palabra, hasta por 2 minutos. Gracias, diputada presidenta. Agradecer la respuesta de la señora secretaria, de los señores secretarios, ver también con preocupación la vehemencia con la que se hacen señalamientos de falta de resultados, los señalamientos que se hacen de exigencia de justicia, y ver que también la sociedad zacatecana está algo preocupada por la falta de resultados de algunas y de algunos diputados que integran esta legislatura. Yo creo que es compromiso mutuo exigir y entregarle resultados a Zacatecas, y ahí tenemos que ir juntos. Reconocer en la parte del trabajo y el esfuerzo que sí se ha realizado al gobernador Alejandro Tello, a quienes hoy están aquí compareciendo como parte de la información que cada una de las secretarías debe de presentar, y también refrendar ese compromiso que los problemas de Zacatecas son preocupación de todas y de todos, y que la solución sin duda tenemos que acompañarla todas y todos los presentes. De quienes tienen, como lo hemos dicho desde el inicio de la legislatura, los elementos y las pruebas suficientes para hacer señalamientos, hay que acudir a las instancias, hay que dar muestras de que hoy
hoy tenemos nosotros confianza en las instituciones y hay que acompañar esas soluciones. Y si algo está faltando en el tema de la aplicación de la ley, bueno, pues a lo mejor recae en la responsabilidad que nosotros tenemos para legislar en ese sentido. Y desde luego reiterar el acompañamiento que debe de existir para atender los problemas financieros que tiene nuestra entidad, en el caso de la nómina magisterial, en el tema, por supuesto, de la controversia constitucional que existe hoy con respecto al impuesto ecológico, donde sin duda tenemos que hacer la parte que nos corresponda. Debemos de prepararnos para el que sí se pueda dar y debemos de estar atentos para encontrar las estrategias en caso de que no se pueda dar. Y la mayor responsabilidad que hoy tenemos es ser muy responsables en el gasto. Viene el próximo presupuesto que caerá en manos de esta 62 legislatura y donde aquí hemos señalado temas de inseguridad. Bueno, pues acompañemos con un presupuesto acorde a las necesidades en materia de seguridad. Ha habido señalamientos en el tema educativo, acompañemos con un presupuesto en torno al gasto educativo, lo mismo en prevención del delito y en cada uno de los temas que aquí han sido recurrentes y que se deben de atender, mostrar esa disposición y ese acompañamiento que deberá de existir en lo personal y yo espero que sea en gran parte de las diputadas y los diputados, no solamente en los que señalan, sino también en los que acompañan y buscan soluciones. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado Carlos Peña. Tiene la palabra el diputado Luis Medina para su derecho de réplica. Sí, yo quiero poner en contexto la situación de impunidad que vive Zacatecas desde hace varios años. Este es el único estado de la República que duró varios años con una ley inconstitucional y que después de que fue declarada por la Suprema Corte todavía hubo un prolongado tiempo para que se legislara a ese respecto. Pero somos el único estado de la República que tropieza 2 veces con la misma piedra, porque fue la falta de una firma la que le quitó constitucionalidad a la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Y ese mismo error esta administración la comete cuando publica sin una firma la ley orgánica de la administración pública. En el futuro vamos a estar con una situación semejante. Por eso es muy importante que no nos confunda, señor secretario Miranda, cuando nosotros estamos demandando que defina si se llegó al fondo del asunto en el tema de conductas anómalas denunciadas por usted mismo, no es para que usted fiscalice. Entendemos inclusive que la Secretaría de la Función Pública es órgano de control y entendemos que es de naturaleza federal el tema relacionado con la banca, ¿sí? Pero es precisamente a quien es el depositario de esa información a quien le corresponde dar los pasos procedentes para verificar si hubo torpeza o hubo negocio en el tema de lo de interacciones, para que no suceda en lo futuro. Si se hubiera procedido en el caso de castigar la negligencia que operó para que la ley de servidores públicos fuera declarada inconstitucional, y estamos hablando no de castigos penales ni administrativos, cuando menos políticos, seguramente no estaríamos en la situación de repetir ese mismo error. Por otro lado, quiero hacer énfasis en que el secretario de la Administración no contestó absolutamente nada. Creo que ninguno de los que hicimos preguntas recibimos respuesta. Y finalmente, un reconocimiento al contador público Jorge Miranda por esa elegante modestia que lo caracteriza. Nos ha estado felicitando por una reforma a la que califica de inteligente, oportuna y al servicio del pueblo. Pero tenemos que ser muy honestos con la opinión pública. El mérito es de usted. La reforma se le aprobó aquí tal como la mandó. Hubo solo un error, la ley de ingresos del municipio, pero porque nos agarraron muy dormidos. De todos modos, el mérito le corresponde. Gracias, ¿cuánto? Gracias, diputado Medina. Tiene la palabra el diputado Roy Barragán para su derecho de réplica. Muchas gracias, maestro. Se agarraron a las 6 de la mañana, ¿no se acuerda? Pues, amigo secretario de Finanzas, bueno, con su experiencia, yo creo que todos los temas que se trataron hoy aquí, seguramente el que más preocupa es el de
el de la educación, y creemos que lo puede sacar adelante, y esperamos que así sea, y ojalá por el bien de Estado sea pronto. A la Secretaría de la Función Pública sí le pediríamos de favor que sí se investigara muy a fondo el tema del 3x1. Es un tema que incluso en el programa Corazón de Plata, como es muy sensible, podemos correr el riesgo de que se cancele, y eso sería en demérito de muchísimas familias zacatecanas que están apostando a ver a sus hijos que no han visto en 20, 25, 30 años. Y el secretario de Administración, bueno, yo tenía entendido que era plaza que se liquidaba, plaza que se congelaba, me manifiesta que es el 50%. Las reglas eran diferentes, ¿no? ¿Es el 50%? Bueno, nosotros nos toca hacerlo en el 100%. Y pues yo creo que con la mitad de los funcionarios que vinieran estaba bien, ¿no, secretarios? Como que sobró público, ¿verdad? ¿Cómo ve? Pero todos los bienvenidos, todos son amigos y amigas, ¿verdad? También se les recibe, esta es su casa. Bueno, pues que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias, señores secretarios, señora secretaria. Gracias, diputado Roy Barragán. Tiene la palabra el diputado Arturo López de Lara para su derecho de réplica. Declino mi participación, presidenta. Muchas gracias, diputado. La diputada Norma Castorena, hasta por 2 minutos. Gracias, diputada. Bueno, pues por mi parte agradecer la presencia de los 3 secretarios, decirle al licenciado Pedrosa que no considero que de ninguna manera nos haya contestado mal. En lo personal contestó claramente las preguntas que por su parte yo le emití, y me quedó muy clara su información. A la secretaria Paula Rey, también secretaria, pues veo que estás haciendo un trabajo muy importante, y sé que el tiempo no alcanzó, que la verdad te llevaste muchísimo tiempo en podernos explicar. Me hubiera gustado mucho escuchar si la razón de la inhabilitación de los funcionarios de servicios de salud fue por desvío de recursos o por no haber gastado en tiempo algún recurso, que es algo muy diferente, porque como dice el dicho, a palo dado ni quien lo quite. Lamentablemente estos secretarios o estas personas, que ahí hay 2 contadoras que son operativas, que ni siquiera tienen absolutamente nada que ver en las decisiones de cómo se maneja el recurso, pues ya están involucradas en algo muy grave. Ojalá puedas de manera personal por escrito enviarnos cuál es la situación con los funcionarios de salud, porque me parece muy injusto que quien sí tiene la responsabilidad y quien debiera responder ande tan tranquilo afuera. Muchísimas gracias. Y a Jorge, pues felicitarte, secretario, de verdad tienes en el Estado un serio problema y lo has sacado adelante. Me quedo satisfecha con tu pregunta y pues estar ahí en toda la disposición para ayudarte en lo que sea necesario. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Norma Castorena. Tiene la palabra el diputado Osvaldo Ávila, hasta por 2 minutos. Con su permiso, diputada presidenta, desde luego también para decir que a mí me parece que, como lo señalaba en un inicio, es trascendental lo que hoy estamos discutiendo, pero sobre todo que tenemos que entender que es responsabilidad de todos, primero dotarlos a ustedes, en el caso de la Secretaria de la Función Pública, de los elementos, de los mecanismos que dé la ley, hacer las leyes pues que permitan lograr los procedimientos correspondientes, y desde luego que a usted le tocará hacer efectivo lo que se tenga que hacer para darles cuentas claras a los zacatecanos y garantizar que no haya impunidad, garantizar que no haya corrupción, y en esa tesitura es una demanda, es un clamor que no podemos desdeñar. Desde luego señalar que el tema de las finanzas, el tema que, como lo señalaba en un principio y que omití decirlo, es un tema en el cual tenemos que sumarnos todos y que hay que hacerlo no de manera declarativa, sino trayendo recursos. Yo no comparto, y lo he señalado en otros momentos, el que nos limitemos desde la esfera que sea,
ni siquiera solo los que estamos aquí, ni siquiera solo los diputados federales, sino todos tenemos que coadyuvar para hacer las gestiones extraordinarias que permitan resolver problemas tan complejos, problemas tan difíciles como el tema de la educación y como la necesidad de que haya recursos que le den movilidad a Zacatecas. Y en ese sentido, señor secretario, puede usted contar con el respaldo de un servidor del movimiento al que pertenezco, como a usted le consta, pero creo que ese llamado se tiene que hacer a todos. Para terminar, quiero llamar la atención de la secretaria de la Función Pública. En los últimos días ha venido a cuenta un controvertido tema que tiene que ver con el manejo de los recursos públicos en un asunto que ni siquiera está concluido, como es el caso de Guadalupe. Incluso no se ha concluido un proceso y ya se está ventilando en los medios posibles acciones que no corresponden al ámbito del funcionario en cuestión. Le solicitaría por escrito, ni siquiera tiene sentido dar cuenta del el nombre del señor Contralor, que se ve que quiere llevar agua a su molino como le corresponde, traicionando a los principios que dice y jura defender y representar, pero que convendría que usted nos pudiera dar cuenta de eso en la esfera del manejo de los recursos de orden federal. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputado Osvaldo Ávila. En el uso de la palabra, el diputado Carlos Sandoval. Declino mi participación, gracias. Muchas gracias, diputado. La diputada Patricia Mayela, hasta por 2 minutos. Gracias, señora presidenta. Gracias por sus respuestas, señores secretarios. Señor secretario de Finanzas, Jorge Miranda, con su respuesta creo que debe dar tranquilidad a nuestros maestros zacatecanos, ya que les garantiza que se cumplirá con el pago de sus prestaciones y sus sueldos para el cierre de este ejercicio fiscal 2017. Al secretario de Administración, muchas gracias por su respuesta, ya que me clarificó el destino que se dio al recurso de la disminución del 20% de sueldos a los funcionarios de primer nivel. Muy agradecida. Gracias. Muchas gracias, diputada Patricia Mayela Hernández. Tiene la palabra el diputado Jorge Torres Mercado, hasta por 2 minutos. Con su permiso, diputada presidenta, bueno, reconocer la transparencia con la que se ha trabajado en esta administración. Quien no lo entienda, pues no sé si sería ya con manzanas o palitos y bolitas. Además que no es fácil, un estado como el nuestro, llevar las finanzas que se han llevado en ya 1 año de administración pública. La verdad, secretario, mi reconocimiento, cómo se ha trabajado y cómo se le ha hecho la lucha para salir adelante. Secretario de Administración, a mí se me quedó claro y le reconozco el hecho de que la nómina vaya a la baja. Pero miren, no se preocupen si los problemas persisten. En unos 11 meses aquí hay materia para asesores, Por lo que vemos, ellos resuelven las cosas y componen el mundo. Todo critican, nada proponen, pero bueno, así somos, no se preocupen. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Jorge Torres Mercado. Tiene la palabra el diputado José María González Nava, hasta por 2 minutos en su derecho de réplica. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer las respuestas de los señores funcionarios y, en principio, felicitar al señor secretario de Finanzas. Sin duda, gracias a su buena gestión, ha logrado resolver la parte más crítica que tiene el Estado, que es lo referente a la nómina educativa, y que esto nos ha llevado pues no a asfixiar más las finanzas del Estado de Zacatecas. También, obviamente, con este comentario que hace que todos los prestaciones y cierre de fin de año están garantizados, sin duda también dará mucha tranquilidad al Estado, por supuesto, y obviamente al gremio magisterial. Solamente hacer por ahí la recomendación. Sin duda sería importante que esta recolección de subejercicios no existiera, que todas las dependencias fueran muy eficientes en el gasto de sus presupuestos. Si de esta recolección de subejercicios tenemos 600 millones de pesos que ya no ejercieron, y que esto nos lleva también a tener inclusive un ahorro considerable para cerrar el año, pues finalmente son 600 millones de pesos que no han circulado en el Estado y que obviamente es urgente
darle más dinámica a la economía de nuestro Estado. Y obviamente, señor secretario, felicitarlo, agradecerle su cabildeo que está haciendo. Ya nos daba cuenta de los distintos grupos parlamentarios en la Cámara Federal que está visitando para lograr este fondo compensatorio. Sin duda, teniendo este fondo compensatorio, obviamente Zacatecas respirará de manera tranquila en los próximos años. Y nuevamente, señor secretario, bienvenida a la inversión productiva. Creo que Zacatecas está en urgencia precisamente de que esta inversión productiva podamos tenerla y obviamente de que ya no ninguna dependencia tenga que poner a disposición esa recolección de subejercicios, porque habla pues de que también en esas dependencias estaríamos fallando. Sería cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado González Nava. La diputada Lindy Bugarín, hasta por 2 minutos para su derecho a réplica. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso, nada más reiterar el compromiso que tenemos los y las diputadas de esta 62ª legislatura en acompañar al secretario de Finanzas. Quien no ven resultados, pues seguramente se duermen muy temprano y se levantan muy tarde. Hemos visto resultados en cuanto al tema educativo, donde esa gran cantidad de maestros el día de hoy no se encuentran con marchas, con plantones, gracias a las buenas gestiones que se está haciendo ante la Federación para, sin duda, resolver este tema tan complejo y tan complicado para el Estado de Zacatecas. Es por eso, señor secretario de Finanzas, que me sumo al llamado que hacen algunos momentos algunos compañeros en hacer las gestiones necesarias desde esta trinchera para acompañar a las y los zacatecanos en un tema tan complejo como lo es la educación. Sabemos que si tenemos un Estado con más y mejor educación, tendremos un mejor Estado y heredaremos un mejor Estado del que a nosotros los jóvenes nos heredaron. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Bugarín. En uso de mi derecho de réplica, debo decirles a los señores secretarios, no sin antes agradecerles sus respuestas a quienes me hicieron favor. Me sorprende mucho que aun cuando no es novedad, se siga manejando, bueno, que el principal empleador es el gobierno del Estado, que qué bueno que 10,000 zacatecanos o cerca de 10,000 zacatecanos tienen empleo gracias al gobierno del Estado, pero esto no es halagador si pensamos que necesitamos un Estado con desarrollo, con generación de empleos, en donde la mayoría de la gente, la mayoría de los empleos no sean por parte del gobierno del Estado. Es importante generarles esa certeza jurídica y bueno, pues no hubo la respuesta por parte del secretario de Administración de cuándo se les va a regularizar su situación. Dice que son algo así como 697 gentes de contrato, pero hay gente que tiene más de 10 años, 15 años con contrato y que no ha sido regularizada su situación. Por otro lado, celebro pues que el Estado no tenga problemas financieros para cerrar el año, que gracias a toda esta reingeniería que se ha hecho, las gestiones, bueno, hay que reconocer los avances que se han tenido, pero bueno, pues ya viene el siguiente presupuesto. Yo espero que no nos vuelvan a pintar una situación catastrófica en las finanzas para que volvamos a aprobar un presupuesto en donde realmente no existan beneficios, y sí que considere la posibilidad, dado las cantidades pírricas que se recaudan por el impuesto a la infraestructura y el impuesto para la UAS, que se considere retirar de la ley de ingresos estos impuestos, toda vez que para las familias zacatecanas sí constituyen un desembolso y un desfalco a sus finanzas. Entonces sería una solicitud formal que lo considerara de manera seria, eliminar estas cargas impositivas. Muchas gracias.
Con lo anterior damos por concluidas las intervenciones de los ciudadanos, secretaria de la Función Pública, de Finanzas y de Administración, así como de los ciudadanos y ciudadanas diputadas. Doctora Paula Rey Ortiz Medina, secretaria de la Función Pública, maestro en Finanzas Jorge Miranda Castro, secretario de Finanzas, e ingeniero Jorge Luis Pedrosa Ochoa, secretario de Administración respectivamente, la honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas ha tomado debida nota de sus comparecencias con motivo de la presentación del primer informe de gobierno del ciudadano licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado, dentro del eje Gobierno Abierto y de Resultados. Con lo anterior se da cumplimiento a la obligación establecida por el artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Muchas gracias por su presencia, a ustedes y a todos los colaboradores que el día de hoy los acompañaron. Solicito a las comisiones de cortesía que al término de la sesión se sirvan a acompañar a su salida de este recinto a nuestros distinguidos invitados. Muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausura la sesión y se cita a los ciudadanos diputados para el día de mañana, martes 17 del mes y año en curso, a las 9:30 horas a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias. 9:30.